Antes que nada, Isaac, gracias por venir. No, gracias a vos por A ver, ¿qué reflexión te merece este último dato del INDEC, si se emparenta con lo que están sucediendo en los distintos barrios populares? Sí, bueno, como vos sabés, hace bastante tiempo que venimos charlando, que nos conocemos. Nosotros hacemos un relevamiento especial, digamos, en negocios de cercanía de barrios populares. Eso, de alguna manera, es un complemento, podríamos decir, a las estadísticas oficiales, porque las estadísticas oficiales se asientan en un universo mucho más amplio de productos y de sectores, abarca a todos los sectores de la sociedad. Entonces, nosotros relevamos 57 productos de la canasta básica de alimentos y en los negocios de cercanía de los barrios populares. Lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, sobre todo, se ha venido acentuando, es que los incrementos en los negocios de cercanía, donde nosotros relevamos los precios todos los meses, los incrementos son más amplios. Mucho más que el relevamiento de la estadística oficial del INDEC, que, como te decía, abarca un universo mucho más amplio. En octubre al INDEC le dio 8,3 en general, y en particular en alimentos le dio 8,7. Es un poco más alto. Es un poquito más alto. A nosotros, en el conurbano bonaerense, en 20 distritos del conurbano bonaerense donde hacemos este relevamiento, nos dio 10,8. Y para lo que va del año, esta canasta básica de alimentos lleva 140%, al INDEC le dio 120%. Igual son cifras muy altas en ambos casos. Altas, ¿no? Y bueno, lo que está sucediendo es que ese incremento marca una tendencia que sigue sosteniéndose en estos niveles muy elevados. Claro, y tampoco marca una tendencia a la baja, por el contrario, ¿no? Dicen que en noviembre ya hay análisis de las primeras semanas y no es muy alentador, ¿no? Y las subas van a ser, es difícil, yo creo, que bajen de los 2 dígitos. De alguna manera, posibilidad que tuvo en octubre de dar, si bien un incremento alto, un incremento de un dígito, 8,3, 8,7 del INDEC, yo creo que es difícil que se mantenga en noviembre y diciembre. Con un dígito. Claro. A ver, pero la pregunta sería, porque es lo que el común de la gente, manifiesta en cuanto a las dudas, o sea, porque llamativamente sale antes de una elección este dato. ¿Es fiable el dato que tira el INDEC? Sí, el INDEC, nosotros tenemos un conocimiento de los trabajadores que están en el INDEC y que hacen el relevamiento y el procesamiento mensual, y en línea general nos merecen confianza. O sea, en general los que están en lugares importantes, diría clave de todo este relevamiento de procesos y generación de estadísticas y de informes, sobre todo en los que tienen que ver con el índice de precio del consumidor, con los índices de pobreza, son personas que durante la gestión de Guillermo Moreno fueron desplazados y que volvieron después a trabajar al INDEC, y ahí se mantienen. Entonces, en línea general nos parece que siempre desde ese momento en adelante, desde el 2016 en adelante, que se produce las primeras estadísticas, se dan a conocer con la nueva plantilla, del INDEC, en general nos parecen confiables. Lo que sucede es que realmente lo que se ha acentuado en la realidad político-social, fundamentalmente la realidad social del país, es que se ha profundizado una segmentación. ¿Cómo es eso? Claro, hay una segmentación en la sociedad. Nosotros estamos ahora consolidados
en un nivel de pobreza que está entre el 35 y el 40%. El último es del 40%, 41%, y en los meses anteriores hubo algún mes que estuvo en el 36%, pero más o menos estamos consolidados un sector de la porcentaje sociedad. Que es un porcentaje lamentable. Exactamente, pero dentro de ese porcentaje hay un 10% que en algunos lugares como el conurbano bonaerense el porcentaje es mayor, es un 14%, de personas y familias que están en la indigencia, o sea que no tienen recursos suficientes para bancar su alimentación básica, indispensable. Ahora, esto va acompañado de una instalación de niveles muy altos de la economía informal. Claro, a eso iba, ¿no? Porque el gobierno manifiesta en más de una oportunidad, o algunos representantes del mismo, que hay como un grado muy alto de economía informal, digamos, en todo esto, ¿no? Entonces que eso también, digamos, hasta que no llegue a una formalidad, los datos no serían fiables, no digo fiables, pero no estaría contemplado todo. Sí, se supone que los chequeos igual llegan ahí, porque el INDEC, por ejemplo, publica en los niveles del índice salarial, cuando publica los índices de salario, publica desagregado los salarios, los incrementos de los salarios de los trabajadores registrados y también de los trabajadores no registrados. Y entre los trabajadores no registrados es muy claro la pérdida de poder adquisitivo, porque, por ejemplo, el año pasado el incremento del índice de salario, más o menos, un poco menos quizá, pero más o menos empata la inflación. A ver, pero ¿cómo se relaciona la pérdida del poder adquisitivo con el aumento permanente, digamos, de la canasta básica de alimentos? Bueno, es que ese es el impacto, ese es la incidencia de la... O sea, ¿pero qué es? Primero o sea, en definitiva sería primero el aumento de los productos que después impacta en el salario. Totalmente, y además los incrementos que van teniendo, también para los trabajadores registrados, los incrementos que se van obteniendo en el caso de los trabajadores registrados a través de las paritarias, siempre son en función de la inflación que hubo. Claro. Entonces vos, además de que... No diga nada, sino que tendría que estar... Claro, revés, digamos. cuando vas con el incremento, que además los incrementos que se obtienen son en general en cuotas, entonces cuando vos estás cobrando en octubre, por decirlo, por mencionar un ejemplo, el incremento del 5, 6, 7% que tenés en esa primera cuota del incremento que a lo mejor obtuviste para el trimestre del 20%, en el mejor de los casos, el 20% en referencia al trimestre anterior. Claro, y encima no es el total del 20, sino que es un tapartido. Entonces, digamos, estás corriendo detrás de un incremento que fue. Pero en el caso de los trabajadores no registrados, el año pasado el INDEC registra un aumento de los precios del orden del 120, 130%. Y el incremento de los salarios no registrados es del 95%. Claro. O sea, ahí hay una pérdida de por lo menos 30 puntos. El gobierno ha insistido más de una ocasión, lo sigue haciendo, en la regulación o al menos en el control de precios de algunos productos básicos. No estaría funcionando eso. No, el control de precios no está funcionando y mucho menos en los negocios de cercanía, porque ¿cuál es el principal instrumento? Establecer sobre la base de precios de referencia, precios tope, que le llaman precios justos, precios cuidados, de distintas denominaciones que han tenido, porque estos son programas que se renuevan desde ese año y atravesaron todos los gobiernos, también el gobierno de Macri, pero esos precios de referencia que se acuerdan supuestamente con las cadenas de producción y comercialización. Primero, obviamente, las cadenas tienen presencia, una presencia acotada, pero están. En los negocios de cercanía nunca llegaron. Nunca llegaron, porque fundamentalmente por dos razones. Porque las cadenas de supermercados chinos, que sí tienen presencia en los barrios, no están sentadas
con la Secretaría de Comercio para acordar los precios de referencia. Y tampoco las cadenas mayoristas. Las cadenas mayoristas son los lugares a donde se abastecen los negocios de cercanía. El almacenero del barrio va toda la semana y a veces 2 veces por semana a la cadena mayorista que está más cerca, y generalmente los precios que obtiene ahí son más elevados que los precios que nosotros podemos comprar cuando vamos al supermercado. Después de tanto, porque yo decía al principio del programa que hace mucho tiempo que venimos charlando y esta temática no parece no resolverse. Vos, en esos estudios y en este relevamiento que haces, ¿pensaste alguna vez algo que se podría hacer? Decir, bueno, esto me parece que podría ir, en vez de por todos estos caminos fallidos que ha habido, podría ir por acá. Lo que pasa es que lo primero es qué decisión tenés desde el gobierno para confrontar con los grandes productores y las grandes cadenas. O sea, porque lo que es absolutamente obvio es que los incrementos que se van produciendo son absolutamente desproporcionados respecto a los incrementos de los costos que van teniendo. Entonces, claro, porque si el incremento fuera en paralelo a lo que supuestamente son los sueldos o los salarios, no tendría que haber ningún inconveniente. Claro, pero no hay. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que obviamente te sentás, negociás, acordás, primero que además que vos te sientes cadena de supermercados conmigo, gobierno, es absolutamente voluntario. Vos te sentás si querés. Si no querés, no te sentás. Entonces, supuestamente venís y negociás que si vos respetás esos precios, en realidad yo te voy a dar $1 más alto para poder adquirir los insumos, te voy a abrir la posibilidad te voy a habilitar los dólares para que puedas importar los productos. Bueno, toda una serie de negociaciones bastante intricadas. Te postergo la posibilidad de que pagues algunos impuestos. Bueno, una serie de negociaciones y de cosas bastante intrincadas que después, a la hora de ir a la práctica, el que respeta es el Estado y el que no respeta es el otro que debería... que es el que realmente te pone. ¿Y no hay ninguna herramienta por parte del Estado para hacer sí hay herramientas, pero no lo utiliza? Hay una ley de abastecimiento que incluso tuvo una actualización en el año 2015 que permitiría una intervención del Estado en la trazabilidad de los costos, en ver efectivamente, en poner la lupa a los costos de cada uno de los productos, por lo menos de los productos básicos, digamos, y ahí tener una visión de si efectivamente los aumentos que se van generando tienen razonabilidad o no. Fíjate que uno de los argumentos principales que se utilizan es el de las expectativas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, noviembre es muy difícil de que dé? ¿Por qué? Porque hay un cambio, una elección que va a implicar un cambio de gobierno. Entonces, ahí obviamente hay expectativa de que va a haber ajuste, que va a haber devaluación, que va a haber una cantidad de medidas que supuestamente vos, que sos el gran comercializador y productor, te van a aumentar los costos, entonces vos por las dudas aumentás. Por las dudas. Por las dudas aumentás, por las expectativas de que vas a tener suba de costo. Después si los costos no suben y el dólar se achata, como fue lo que sucedió en los últimos 15 días, no vuelve para atrás con ningún producto que haya bajado. Cortito y al pie porque ya me están diciendo que nos vamos. Te escuchaba y digo, o sea, estamos en presencia de un Estado que es débil, digamos. Totalmente. Y tenemos la chance de tener la desaparición del Estado, digamos. Eso es una intrínseca a eso, digamos. Es bastante complejo. ¿Qué pensás de eso? No, bueno, por eso, porque nosotros tenemos toda la expectativa de algún posible encaminamiento, que en un momento dado el Estado se ponga firme y efectivamente establezca una negociación con los privados que permita defender y proteger los intereses de las mayorías.
Obviamente, si no tenemos Estado, la negociación o la correlación de fuerza entre estos grupos poderosos y la mayoría de los que no tenemos poder suficiente para poder negociar con ellos es absolutamente proporcional. Está mal, ¿no? Te agradezco mucho, Isaac, como siempre. Isaac Rugni, el director del ISEPSI, hablando un poco de la situación de los precios, de lo que da el INDEC, del Estado y del no Estado. Tras la pausa continuamos con este Aciertos y Errores del día de hoy.